acompáñame por un instante a observar algo que todos compartimos. El miedo. Esa sensación que a veces nos paraliza, que nos roba el aliento y que de manera casi mágica puede multiplicarse en nuestra mente hasta hacernos sentir más pequeños de lo que en realidad somos. El miedo ha estado presente en la historia de la humanidad desde el inicio de los tiempos. Nos ha protegido de peligros reales, pero también nos ha mantenido atrapados en cárceles invisibles creadas por nuestra mente. La pregunta que hoy quiero plantearte es: ¿qué ocurriría si en lugar de huir del miedo, aprendiéramos a caminar con él, a escucharlo, e incluso a transformarlo en una poderosa herramienta de crecimiento espiritual y personal? En este viaje no hablaremos del miedo como enemigo, sino como un mensajero, un maestro silencioso que, si sabemos descifrar, nos abre puertas hacia una vida más plena, consciente y libre. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque juntos exploraremos cómo tus miedos pueden convertirse en semillas de expansión, en oportunidades de evolución y en caminos hacia tu verdadero despertar. Comprendiendo la naturaleza del miedo. El miedo, en esencia, es una energía, una emoción primaria que surge como respuesta natural frente a lo desconocido o lo que percibimos como amenaza. Desde nuestros ancestros, el miedo ha tenido una función clara: mantenernos vivos. Sin embargo, el miedo que nos acecha en la vida moderna no siempre proviene de un león acechando entre la maleza, sino de pensamientos, expectativas y juicios que fabricamos en la mente. El miedo como ilusión. Muchas veces, lo que tememos nunca ocurre. Nuestro cerebro imagina escenarios y los repite como si fueran reales, desgastando nuestra energía vital. El miedo como espejo. En otras ocasiones, el miedo refleja aquellas áreas de nuestra vida que necesitan ser iluminadas, sanadas o trascendidas. El miedo como guardián. No todo miedo es negativo. Algunos miedos nos muestran los límites que aún no hemos aprendido a cruzar, pero que nos esperan para revelar nuestro verdadero potencial. Cuando entendemos que el miedo no es nuestro enemigo, sino un mensajero, dejamos de luchar contra él y comenzamos a escucharlo. Tipos de miedo que bloquean nuestro crecimiento. Existen miedos universales que la mayoría de los seres humanos compartimos. Identificarlos es el primer paso para transformarlos. Miedo al fracaso. El temor a no ser suficientes, a equivocarnos, a no cumplir las expectativas propias o ajenas. Miedo al rechazo. El anhelo de ser aceptados puede llevarnos a ocultar nuestra autenticidad por miedo a ser juzgados o abandonados. Miedo a la pérdida, de personas, de bienes materiales, de estabilidad o de lo que creemos que nos da seguridad. Miedo al cambio. Ese vértigo que sentimos al abandonar lo conocido, aunque lo conocido nos duela. Miedo a la muerte, la gran sombra que nos recuerda lo efímero de nuestra existencia. Estos miedos, si no los comprendemos, se convierten en cadenas invisibles que nos impiden crecer. Pero si los enfrentamos, se transforman en portales de liberación. El miedo como oportunidad de transformación. El miedo no se elimina, se transforma. Y esta transformación ocurre cuando lo miramos de frente, cuando dejamos de huir. Aceptar el miedo, reconocerlo sin juicio, sentirlo en el cuerpo, nombrarlo. Comprender el mensaje, preguntarnos qué nos quiere enseñar. ¿Qué área de nuestra vida necesita más atención o coraje? Actuar con conciencia. Dar pasos pequeños, pero firmes, hacia aquello que tememos, entendiendo que el miedo se disuelve en la acción. El miedo es como la sombra que nos sigue. Mientras más corremos, más nos persigue. Pero si detenemos el paso y lo observamos,
descubrimos que no puede dañarnos. Prácticas espirituales para transformar el miedo. Aquí es donde el camino se vuelve práctico. Estas herramientas nos ayudan a transformar el miedo en energía de crecimiento. La respiración consciente. Cada vez que el miedo aparezca, regresa a tu respiración. Inhala profundamente, exhala lentamente. El miedo vive en la mente, pero la calma vive en el cuerpo. La meditación. Observar los pensamientos sin identificarse con ellos. El miedo pierde fuerza cuando descubrimos que no somos nuestra mente. La visualización. Imaginar el miedo como una nube oscura que al inhalar luz se disuelve poco a poco dentro de ti. El diario personal. Escribir lo que tememos, darle un nombre, convertirlo en palabras. Lo no expresado se estanca, lo escrito comienza a transformarse. El acto de fe. Confiar en que la vida nunca nos pone una prueba sin un propósito mayor. El miedo se disuelve en el abrazo de la confianza. Historias de transformación. Para comprender la magnitud del poder del miedo, pensemos en ejemplos de vida. La persona que, a pesar de temer hablar en público, descubre su voz interior y termina inspirando a miles. El individuo que, tras temer perderlo todo, aprende que su valor no depende de lo que posee, sino de lo que es. El buscador espiritual, que tras enfrentar la soledad y el vacío, despierta una conciencia más amplia y luminosa. Cada historia nos recuerda que el miedo es la puerta que debemos abrir para descubrir lo que hay detrás. Nuestra verdadera fortaleza. Convertir el miedo en aliado cotidiano. Transformar el miedo no es un acto único, sino un proceso constante. En el día a día podemos aprender a dialogar con él. Pregúntate, ¿qué oportunidad se esconde detrás de este miedo? Aprende a agradecerlo. El miedo te recuerda que estás vivo, que estás en movimiento. Reconócelo como señal. Si sientes miedo, significa que estás al borde de una expansión. Cada miedo conquistado se convierte en un escalón hacia tu crecimiento espiritual. El miedo no es un castigo, es una invitación. Una puerta hacia tu propia expansión. La próxima vez que lo sientas, recuerda que no está ahí para detenerte, sino para guiarte hacia lo que necesitas descubrir de ti mismo. Caminar con miedo es, en realidad, caminar hacia la valentía. Y cada vez que decides atravesarlo, te acercas un poco más a la verdad de quién eres. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que el miedo ya no será igual después de este viaje, te invito a suscribirte a este canal. Aquí encontrarás más reflexiones, más herramientas y más caminos para seguir creciendo juntos en conciencia, en amor y en luz. Porque recuerda, tus miedos no son muros, son puentes. Y al cruzarlos, descubres tu verdadero poder.